Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Hoy comenzamos ese primer domingo del mes y comenzamos, no vamos a tener una serie este mes, pero vamos a estar hablando de algunos temas de los cuales nos conciernen como iglesia, algunas cosas de las cuales pues nos falta crecer en algunas áreas como iglesia. Entonces quiero en esta tarde decirles que el tema se llama pelea por tu promesa. El tema se llama pelea por tu promesa, ¿sí? Y quiero contarles una historia acerca de un inglés que hace años se trasladó a Estados Unidos, pero dice que poco después de su llegada desapareció. Y un día un tío que tenía en Inglaterra murió y le dejó una herencia de $5 millones. La policía en Londres buscaba a este hombre por todas partes y la última dirección que tenía era en la ciudad de Chicago. Pensaban que él era vago y esperaban encontrarlo en un hotel común de tercera categoría. Entonces le buscaron, pero nunca pudieron encontrarlo. Y un día, mucho tiempo después, lo encontraron muerto de frío en una entrada de un hotel muy pobre. No tenía ni 5 centavos en el bolsillo este hombre. Sin embargo, era heredero de $5 millones. Simplemente no había tomado posesión de lo que era de él y nunca reclamó lo que le pertenecía. Déjenme hacer una oración para continuar. Dios Padre, en esta tarde quiero agradecerte por tu gracia en nuestras vidas, por ese gran amor que nos tienes, Padre, por este tiempo que nos permites estar reunidos como iglesia. Hoy te pido que guardes a mis hermanos, a todos los que están aquí y los que no pudieron estar aquí también, Dios. Te ruego que en esta tarde el sermón sea claro, que tu palabra llegue a nuestros corazones y sobre todo, Dios, que nos afirme en tu palabra, en tu camino, Dios. Así que hoy nos ponemos en tus manos y te pido que nos uses con poder en esta hora, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero que abran su Biblia ahí en el libro de Josué 1. Josué 1. Del 1 al 9. Voy a leer la palabra de Dios en forma pausada para escucharlo y quiero que vean, que me sigan ahí con su mirada, hermanos. Dice Josué 1, capítulo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ahorita la ilustración que vimos de este hombre que escuchamos muchas veces es una realidad en la vida de nosotros como creyentes y personas que no son creyentes también. Es una realidad. A veces no reclamamos
lo que nos corresponde por herencia o que nos han dejado algunas familiares. No lo reclamamos, ¿verdad? Eso ocurre muy a menudo en las personas que no conocen a Dios, pero también en los cristianos. Y quiero decirles por qué en los cristianos, porque a nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado innumerables promesas. Nos ha dado muchas promesas. En la Biblia hay muchas promesas, pero muchas veces esas promesas suenan tan bonitas, suenan tan hermosas, que nos emocionan, ¿sí? Nos emocionan y a veces nos encienden, pero yo creo que más de una vez en nosotros se quedan en eso, en mero emocionalismo, ¿sí? Muchas veces las promesas las podemos escuchar, podemos leerlas, podemos ver un post, podemos ver una publicación de una promesa y decimos, wow, pero muchas veces se quedan ahí en emocionalismo, muchas veces no nos las adueñamos. Por ejemplo, cuando el primer domingo de cada año nosotros siempre tenemos un culto de promesas y alguien se acuerda de su promesa. Yo creo que nadie de los que estamos aquí nos acordamos de memoria de nuestra promesa, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos meditado en la promesa que Dios nos dio a lo largo del año? Yo creo que no muchas veces. Yo creo que si acaso nos acordamos, déjame ver cuál fue, y nos vamos y la oímos y la leemos, ¿verdad? Pero creemos que algunas de ellas, fíjense, algunas de esas promesas, pensamos nosotros que esas promesas son a veces inalcanzables, que esas promesas para una persona como nosotros, que no nos consideramos gran cosa, no pueden ser reales en nuestras vidas. A veces nada más por pensar que nosotros no nos merecemos que Dios nos dé una promesa así, a veces no las hacemos posibles en nuestra vida, es decir, no las tomamos para nosotros, y eso es un gran error. Creemos que a veces que esas promesas no fueron diseñadas para nosotros porque no nos sentimos merecedores de ellas. Y realmente Dios en su palabra ha dejado innumerables promesas. Y esas promesas son para tomarlas, adueñarnos de ellas y buscarlas, que se cumplan en nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando no pensamos o no creemos eso nos lleva a nosotros a no esperar el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. Preferimos vivir en una pobreza espiritual y experimentamos desánimo, experimentamos frustración, experimentamos fracaso más de una vez, ¿sí? Por eso en el texto que leímos, Dios a través de este pasaje nos invita a ir y tomar esas promesas que están ahí, que seamos esforzados y valientes para tomarlas, para ir por ellas. Ahorita el texto que leí de José es un texto impresionante, ¿sí? Impresionante, y quiero dividir este texto en tres partes, en tres puntos. Y el primero se llama, debemos apropiarnos de las promesas de Dios, debemos apropiarnos de sus promesas. El primer punto es ese, debemos apropiarnos de sus promesas, porque el versículo 4 dice, y el 5 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estas palabras se las estaba diciendo Dios a Josué. Le estaba dando una instrucción, le estaba dando una promesa. Dijo, mira, desde aquí hasta allá es tuyo. Tienes que ir por ello, tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que hacerlo propiedad tuyo. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, en el libro de Génesis nosotros podemos encontrar que ahí fue donde nació Israel. En el libro de Génesis Dios le dijo a Jacob, le dijo, ya no te llamarás más Jacob, te vas a llamar ¿cómo? Israel. En el Génesis fue donde nació Israel, pero en el Éxodo Israel fue elegido como nación para salvarlos, ¿sí? En el libro de Números la nación fue puesta a prueba, ¿sí? La nación fue puesta a prueba, y en el libro de Levítico los israelitas pudieron acercarse a Dios por medio de los sacrificios y de la sangre, ¿sí? Y en el último libro del Pentateuco, que es el de Deuteronomio, la nación de Israel fue instruida. Es decir, Dios les dio indicaciones muy precisas. Y yo siempre le he dicho, y el libro de Josué es la práctica. El Pentateuco, y luego viene el libro de Josué. Ahí en el libro de Josué es donde Dios nos pone a prueba a los israelitas. Dicen, ok,
¿Qué tenían que hacer los israelitas para tomar posesión de la tierra? Dios les había dado una instrucción muy clara. Y Dios les dijo, toda la instrucción que necesitas está en estos libros para poder tomar posesión de esa tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de saber que en el libro de Josué, Dios completó la redención que comenzó en el libro de Éxodo, con estas personas, con los judíos, con los hijos de Dios. Y aquí el pueblo de Israel realmente, antes de entrar a la tierra, ellos deberían, ahora sí, de ponerse a prueba ellos mismos. Ahora sí iban a demostrarle a Dios cuánto le creían a Dios y cuánto confiaban en Dios. Toda la instrucción la tenían en los Pentateuco, toda la instrucción la tenían en la Escritura, y ellos tenían que apropiarse a partir de esa instrucción de la tierra prometida, ¿sí? De esa promesa que Dios... ¿A quién hizo la promesa de la tierra prometida a Dios? ¿A quién se la hizo? ¿Alguien se acuerda? Abraham. Abraham le hizo una promesa incondicional. Le hizo a Abraham una promesa incondicional, pero le dijo ahí en Génesis 17:8, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra, dice, la tierra para que la tomes como posesión, ¿sí? Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, ¿sí? Así le dijo a Abraham, esa era su promesa. Sin embargo, hermanos, lo que yo les quiero decir en esta tarde es que la tierra, la posesión de la tierra por parte de Israel sería condicional. Dios le había hecho a Abraham una promesa incondicional, sin condiciones. Le dijo, la tierra va a ser tuya, pero ahora Israel tenía que tomar esa promesa. Tenía que tomar esa promesa e ir en busca de la tierra prometida. Ahora esa promesa tenía que ser condicional. Habría conflicto y habría conquista. Ellos tenían que luchar y apropiarse de lo que Dios les había prometido. Las cosas no iban a ser fácil. Por eso Dios le dijo a Josué que nadie le iba a hacer frente. Dijo, nadie te va a hacer frente. Vas a pelear y vas a ganar porque yo voy contigo. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Nunca le dijo que Dios se encargaría de darles todo en la mano. Nunca le dijo eso. Israel, de la mano de Josué, tenían que luchar, tenían que pelear por esa promesa. Josué iba delante de ellos, pero delante de Josué iba Dios. Dijo, nadie te puede hacer frente. Tenían que apropiarse de lo que por herencia Dios les había dado. ¿Y qué era lo que determinaría, hermanos? ¿Qué era lo que determinaría que fueran adueñándose de las promesas de Dios? ¿Qué era lo que determinaría que el pueblo de Israel fueran tomando posesión de aquella tierra? ¿Qué era lo que determinaría eso? Ya tenían la instrucción, ya tenían la palabra. ¿Qué era? Su obediencia. La obediencia era lo que iba a determinar que ellos tomaron una posesión continua de la tierra, ¿sí? Y muchas veces nosotros batallamos en esa parte. Tenemos todas las promesas de Dios, tenemos toda la instrucción, mucho mejor que la tenía el pueblo israelí en aquel tiempo, ¿sí? Teníamos todo, porque a veces nosotros queremos todo rápido y en la mano. Queremos que todas las promesas sean en un microondas y salgan rápido y se cumplan en nuestra vida. Y realmente esas promesas son para nosotros, todas. Hay muchas, muchísimas. A veces la mayoría de nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque queremos un buen trabajo, pero no lo buscamos. Queremos un buen trabajo, pero no lo buscamos. Queremos mejorar nuestras relaciones, pero nos alejamos. Queremos mejorar nuestro matrimonio, pero no buscamos ayuda. Queremos a veces ser mejores creyentes, pero no leemos, ni oramos, ni venimos al templo, ni nos comprometemos. No queremos tomar de lo mucho que Dios nos quiere dar. No lo queremos hacer. Queremos hacer todo a nuestras maneras, a nuestras fuerzas. No somos obedientes. Entonces esas promesas de Dios se van a quedar ahí. Si el pueblo de Israel no hubiera sido obediente, no hubieran tomado ni siquiera una pequeña porción de lo que Dios les prometió. El pueblo de Israel no tomó posesión de todo, déjenme decirles, ¿sí? Solo de una pequeña parte.
¿Por qué? Porque había lucha, había batalla, había muchas cosas. Dios le había dado una gran extensión de tierra a Israel, pero ellos solo tomaron una pequeña porción de tierra, una pequeña porción, una parte que Dios les había dado. Y escuchen esto, solamente ellos podrían disfrutar esa tierra si tomaban posesión de ella. Solamente la iban a disfrutar si tomaban posesión de ella. A veces nosotros no nos queremos apropiar de las promesas, no queremos tomarlas. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar una promesa de Dios si no es nuestra? Tenemos que hacerlas nuestras. Tenemos que luchar por ellas. Desafortunadamente, hermanos, muy pocos creyentes toman posesión de las promesas que nos pertenecen. Por eso ni las disfrutamos si no nos apropiamos de ellas, ni siquiera las vamos a ver pasar por nuestra vida. Ni siquiera vamos a hacer eso. Por ejemplo, ahorita les preguntaba, ¿cuál es la promesa del que tomaron al principio de año ustedes? Yo creo que no nos acordamos, ¿verdad? Pero ¿alguien se acuerda de otra promesa? A lo mejor van a decir, no, pues el Salmo 23, ¿verdad? Sí, el Salmo 23 está bien padre porque tiene muchas promesas ahí. Sí, pero ¿cuál es la primera promesa que viene en el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? ¿Todos creemos eso? Es una promesa que si nos dejamos pastorear por Dios, ¿verdad? Pero eso implica una acción. Eso implica una acción también. Querer que Dios sea nuestro pastor y que nada nos falte, nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ir en intimidad con Dios. Dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar. ¿Cómo vas a descansar si ni siquiera tienes un tiempo de comunión con Cristo? ¿Cómo vas a descansar si ni siquiera lees la palabra de Dios? Todo requiere una acción. Tenemos que luchar, tenemos que buscar, tenemos que ir, tenemos que esforzarnos por tomar esas promesas. Todas requieren una acción. Y muchos de nosotros somos como los israelitas, que hemos sido bendecidos con muchas bendiciones espirituales, mas sin embargo llegamos al final de la vida viviendo en la pobreza espiritual como este hombre de la ilustración. Morimos sin haber tomado posesión de esas cosas que Dios nos dio por herencia. No las tomamos, y eso sí es una tragedia. Muchas veces no queremos tomar las promesas. Si están ahí, sí, estamos en un punto de quiebre, de aflicción. Decimos, ay, qué bonito se escucha, qué bonito es para mí. Sí, pero haz la tuya, lucha por ella, hazla que se haga realidad en tu vida. No tomes solamente una pequeña porción de esa promesa, tómala toda para ti. Y vas a ver cómo Dios te va a hablar y te va a bendecir. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que por cada promesa tenemos que pelear. Y dice la palabra, le dijo Dios a Josué, nadie te va a hacer frente, Josué, porque yo voy contigo. ¿Qué más queremos nosotros? A veces se nos complica tanto creer que Dios va delante de nosotros y Él realmente va con nosotros. Tenemos que decirle a Dios, Señor, quiero esa promesa, acompáñame en este caminar. Y Él va a ir delante de nosotros. Así que el libro de Josué, esta pequeña porción, a los creyentes se nos dirá cómo tomar posesión o apropiarnos de lo que es nuestro. Yo les aconsejo que lean todo el libro de Josué. Léanlo y van a ver cómo las victorias venían con la mano de Dios. Pero también nos dice, fíjense, también nos dice que en este libro nos dice que también habrá conflicto. Pero siempre hay una victoria que tiene que ser ganada. Siempre hay una victoria que tiene que ser ganada. En la vida de nosotros, hermanos, para tomar posesión de lo que Dios nos ha dado, Dios nos ha dicho en esta palabra, en el libro de Josué, Dios nos dice que siempre va a haber un conflicto. Siempre, para poder tomar las posesiones, para las promesas, va a haber oposición. Pero Dios nos dice que siempre va a haber una victoria ahí que tiene que ser ganada. Y no podemos dejarlas ahí. Tenemos que ir a pelear esas victorias. Y cada pelea, hermanos, yo estoy seguro que en ese tiempo el pueblo de Israel peleó muchas batallas de la mano de Josué. ¿Saben cuántos reyes venció Josué en pelea? Después de haber entrado a la tierra de Canaán, venció a 31 reyes, a 31. Eran muchísimos reyes. Y había reyes poderosos que no se imaginaban que iban a vencer. Los venció. De la mano de Dios los venció. Y creo que sepan, cada pelea fue aguerrida. Cada pelea hubo sangre, hubo sufrimiento.
Hubo pérdidas humanas, pero siempre hizo frente a cada uno de sus enemigos con valentía, porque sabía que Dios iba con él. No fue nada fácil tomar la tierra, no fue nada fácil para Josué. Hubo sufrimiento, mucho, sangre, mucha, muertes, muchas muertes. Cada pelea que nosotros tengamos, hermanos, va a haber muchas cosas, pero tenemos que hacer nuestras esas promesas. Tenemos que pelear por lo que nos dan, lo que Dios nos ha dado. Y en cada batalla Dios le hablaba a Josué. Por eso nosotros tenemos cada vez que enfrentemos alguna batalla, hermanos, o alguna oposición, tenemos que ir con Dios a buscarlo. Josué le preguntaba: Señor, ¿qué sigue para tu pueblo? ¿Qué tenemos que hacer nuevamente? Y Dios le daba dirección y le decía que fueran. Hoy para nosotros, en esta época de gracia, estamos viviendo una época de gracia, de redención para nuestras vidas. Jesús es un tipo Josué, que Dios nos da a nosotros y que nos ha provisto a Jesús para que vaya delante de nosotros y que nos dé, y que de su mano podamos ganar y pelear todas las batallas que vienen a nuestra vida. Hoy Dios nos ha provisto de Jesús, y Jesús ha prometido una cosa. Ahí en el Evangelio prometió una cosa. Dijo que Él iba a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Siempre iba a estar con nosotros, siempre. Así que tenemos que levantarnos nosotros como hijos de Dios. Tenemos que levantarnos, tenemos que reclamar y apropiarnos en batalla lo que por herencia nos corresponde. Tenemos que ir por esas promesas. No estemos como el hombre de la ilustración, que al final de nuestras vidas lleguemos y muramos en una pobreza espiritual, en una mediocridad espiritual. Podemos haber venido todo el tiempo a la iglesia, pero ninguna promesa le hicimos nuestra. No seamos así. Tenemos que levantarnos e ir a reclamar esas promesas. Tenemos que ir. Tienes que pelear por tu familia, por tu matrimonio, por tu economía, por tu crecimiento espiritual. No dejemos que el enemigo nos venza, hermanos. No dejemos que el enemigo tome posesión de nuestras vidas. Recuerden que somos hijos de un rey, somos hijos de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos del Creador. Y no sería justo que nuestras vidas, hermanos, no reflejaran el cuidado y el amor de Dios en nuestra vida. No sería justo. Por eso el punto número 2 se llama: necesitamos el impulso de Dios. Necesitamos el impulso de Dios. ¿Cómo se llamaba el primer punto? ¿Alguien lo anotó? Apropiarnos de sus promesas, ¿sí? Tenemos que tomar posesión de esas promesas. Pero para tomar posesión de esas promesas, a veces necesitamos que Dios nos hable como le hablaba a Josué, ¿sí? Y hoy, en este punto, nosotros necesitamos el impulso. Necesitamos que Dios nos hable para seguir avanzando. ¿Y cómo nos va a hablar Dios? En su palabra. Tenemos que tomar la iniciativa de ir y buscar a Dios. Dice el 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú, le dijo a Josué, tú, Josué, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Necesitamos el impulso de Dios, porque, hermanos, Dios es experto en cumplir sus promesas. Él experto en cumplir sus promesas. Y tiene cuidado de que todas esas promesas a nuestras vidas lleguen a tiempo, en el tiempo justo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? No debemos detenernos, no podemos detenernos. Al ir por esas promesas, nuestro deber es seguir avanzando, es seguir arrebatándolas, es seguir yendo a Dios, es seguir buscándolo con entusiasmo. Es como cuando queremos acabar la universidad, ¿no? Y estudiamos y le ponemos un extra y nos encerramos y no vamos con los amigos por querer llegar a cumplir el sueño de titularnos, ¿sí? Cuando queremos alcanzar las promesas no podemos detenernos tampoco. Tenemos que ir a buscarlas. Tenemos que adueñarnos de esa. Y fíjense, yo creo que Josué en este tiempo, en esta porción de la escritura, él tenía un propósito. Aquí en el versículo 6 Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a ser el que va a repartir a todos los demás, a este pueblo, por heredar la tierra que yo les prometí. Josué tenía un propósito.
Pero Josué, como nosotros, era un hombre común, con debilidades, como un hombre con sentimientos, que tenía que ser estimulado, un hombre que tenía que ser impulsado por alguien. Igual que nosotros, así era Josué. También yo creo que en cierta forma, antes de cada batalla o antes de ir a enfrentar, porque si leemos el libro de Josué, nos vamos a encontrar de que Josué y el pueblo de Israel sentían hasta temor, tenían sentimientos de miedo, inseguridades. Había ciertas cosas en ellos, a lo mejor tal vez incertidumbre, que iban a pasar. Mas sin embargo, por la palabra de Dios iban. Josué se acordaba y decía: si tú vas conmigo porque dijiste que ibas a estar conmigo y que nadie me iba a hacer frente, vamos. Y iban y vencían. Dios prometió no dejar solo a Josué. Dios prometió estar con él, así como lo había estado con Moisés. Pero Josué tenía un propósito. Por eso le dijo y le impulsaba y le dijo: Josué, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. No sé si muchos de nosotros entendemos esas dos palabras, esforzarnos y ser valientes. Yo creo que suenan bonitas, muchas veces la hemos escuchado en estos textos, pero en todo el pasaje que leímos 3 veces, Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Cuando dos palabras así se encuentran más de una o 2 veces en el mismo texto, es porque Dios quiere recalcarnos algo en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos y ser valientes en tomar lo que queremos, ¿sí? Hay un dicho que dice: no puedes ser valiente. Fíjense, escuchen con atención, esto está interesante. Dice, hay un dicho que dice: no se puede ser valiente si de verdad no lo deseamos. Podemos querer serlo, pero hay que demostrarlo, ¿sí? Todos tenemos buenas intenciones de querer tomar las promesas de Dios, pero ¿quién se atreve? Esa es la idea, ese es el punto. ¿Quién se atreve de ir con esa valentía a tomar las promesas de Dios? Estos hombres, Josué y sus soldados de Israel, eran valientes. Había muchos que tuvieron que regresar, que Dios les dijo: a ver, el que no quiere, regrésese, el que tiene miedo, regrésese. Y se regresaron muchos. Pero la valentía es esto. Dice: si de verdad no lo deseamos o queremos poder serlo, pero hay que demostrarlo. Tenemos que demostrar si realmente tenemos valentía. Y dice también otro texto, dice: la valentía en sí es tomar la determinación de hacer algo que no cualquiera haría y que para muchos es imposible hacerlo. La valentía es en sí tomar la determinación de hacer algo que no cualquiera haría y que para muchos es imposible hacerlo. O sea, nos está llevando a otro nivel de pensamiento de la valentía, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas que aunque para nosotros sean imposibles, si creemos realmente que Dios va con nosotros, tenemos que ir por eso, tenemos que hacerlo. Pero el miedo es todo lo contrario a lo que es la valentía. El miedo es todo lo contrario. El miedo funciona de muchas formas. A veces nos puede servir como una señal de que algo está mal y que no tenemos que hacerlo. O bien nos ayuda a actuar de una manera, o nos ayuda a actuar en una forma, en una situación adversa, ¿sí? Ese es el miedo. Pero no podemos dejar que nos controle, porque si dejamos que eso pase, hermanos, si dejamos que eso pase, se volverá un temor constante y no nos dejará avanzar, no nos dejará creerle a Dios, no nos dejará confiar, que nos confiemos en Dios. A veces confundimos el miedo con el temor, a veces confundimos el miedo con las ganas de no hacerlo, pero cualquiera de las dos viene siendo lo mismo si no lo hacemos. Tenemos que ir, tenemos que avanzar y ser valientes y esforzados. A veces no tenemos ganas, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo. Dios envió muchas veces a su pueblo a pelear en batallas. Y estos hombres, fíjense, aunque sabían que podían morir, lo hacían. ¿Por qué? Porque tenían su confianza puesta en Dios. A ellos no les importaba si morían o no. Ellos iban y peleaban. Si morían, sabían que estaban con Dios. Y si peleaban, sabían que iban a conquistar lo que Dios les había prometido. A veces nosotros nos retraemos mucho y no tenemos este pensamiento, ¿verdad? Señor, si vas conmigo, lo que sea es bueno, todo nos ayuda para bien, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto. En un caso específico, fíjense, Dios a ese pueblo le dijo, Dios decretó algo interesante,
que para ir a una batalla tenían que devolverse los que tenían miedo y dejar solo a los valientes. Y más de la mitad del ejército se regresó, se devolvió. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y realmente, hermanos, el miedo es un sentimiento que está en todos nosotros. Y no es malo, porque muchas veces nos pone alertas. Pero cuando Dios nos habla y nos dice a nosotros que Él va con nosotros, ese miedo debe desaparecer. Ese miedo lo tenemos que cambiar por valentía. Si confiamos en Dios, si no, nos vamos a regresar. Igual que el ejército de Israel. Ser valientes no es huir de nuestros enemigos, ¿sí? Es enfrentarlo, es pelear nuestras batallas, sabiendo que Dios irá por nosotros. Eso es ser valientes. ¿Cuáles son los enemigos que estamos enfrentando hoy nosotros? ¿Cuáles son esos enemigos que estamos haciendo frente hoy nosotros? Pueden ser muchos. Ansiedad. Hay mucha gente con ansiedad. Desánimo. Hay mucha gente desanimada. Hay mucha gente también que le falta motivarse. Hay mucha gente que estamos batallando con la economía. ¿Sí? Hay mucha gente que se queda a medio caminar en sus proyectos por miedo. ¿Cuáles son esos temores? Hay enfermedades que tienen que ser atendidas, que nos infunden temor también a nuestra vida. ¿Cuáles son esos enemigos que estamos enfrentando hoy? Hay muchas cosas que podemos estar enfrentando hoy. Un matrimonio medio roto, fracturado, un matrimonio que se está recuperando. Pueden ser muchas cosas. Tenemos que recuperar, hermanos, lo que Dios nos dio por herencia. Tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes también. No puede ser solamente uno. Es decir, no podemos solamente ser esforzados o valientes para las cosas de la vida. Y fíjense, para alcanzar las promesas de Dios, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que ser esforzados y valientes. No sirve de que seamos esforzados, no sirve de nada que seamos esforzados si tenemos miedo. No sirve de nada. Puedes ser valiente, pero no te interesa y no vas por tu promesa. Quieres vivir en la misma condición siempre, siempre. Tienen que ser las dos. Para poder avanzar tienen que ser las dos. Tenemos que ser esforzados y valientes, ¿sí? Para poder tomar la bendición de Dios que Él nos ha prometido, solo tenemos que ir por ella. Y Dios le dijo a Josué 3 veces, ahorita se los comentaba. Dios le dijo a Josué 3 veces. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y cada vez que avanzas debes tener en cuenta que va a haber obstáculos que van a bloquear tu camino. Va a haber muchas cosas. Así como Josué tenía temor, también el pueblo de Israel tenía temor porque no sabían lo que iba a venir. También nosotros al avanzar nos vamos a encontrar con obstáculos en la vida. ¿Cuáles obstáculos? No sé. Yo creo que ni tú mismo sabes tampoco, pero van a venir en la vida. Cada obstáculo que tienes que enfrentar, hermano, revela tus puntos débiles, tus puntos fuertes. Te moldea y te hace más sabio y que confíes más en el Señor. Por eso Dios pone esos obstáculos para que nosotros nos formemos, crezcamos, maduremos. Pero tenemos que enfrentarlos. Por eso Dios, al igual que Josué, hoy nos dice a nosotros, esfuércense a todos ustedes y seamos valientes. Vayamos por esas promesas. Hoy Dios nos impulsa y nos habla a tomar buenas decisiones, a levantarnos y a reclamar lo que nos corresponde, a avanzar. Porque muchas veces estamos caídos, fíjense, muchas veces estamos caídos y nos levantamos, y muchas otras estamos de pie, pero no avanzamos. Tenemos que levantarnos si estamos caídos y tenemos que avanzar si estamos de pie. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir como iglesia, tenemos que seguir en lo individual, en lo personal. Tenemos que cumplir las metas que se le hemos puesto a Dios delante de Él. Tenemos que hacer todo, hermanos. El poeta Ralph Emerson escribió, dice, haga lo que hagas, necesitas valor. Haga lo que hagas, necesitas valor. Sea cual sea el camino que decidas, siempre habrá alguien que te diga que estás equivocado. Siempre va a haber alguien que te diga que estás equivocado. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado esta parte. Queremos hacer algo y llega alguien y nos dice, no, es que si no se puede, no vas a poder, porque fíjate que va a pasar esto. Si nosotros ya lo llevamos a Dios y Dios nos ha confirmado, tenemos que ir y luchar por eso.
No podemos estar escuchando la voz de alguien más. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Muchas veces Él mismo nos dice, hey, no está bien. Pero tenemos que escuchar su voz y tenemos que apartarnos de ahí. Pero cuando Dios nos confirma cada vez, tenemos que ir y pelear por lo que Dios nos ha prometido, por lo que Dios nos quiere dar. Por eso es interesante estar siempre con Dios. Cada vez que salgas de tu zona de confort, escucha esto, y des el paso de fe para seguir a Dios, serás puesto a prueba. Vas a ser puesto a prueba. Y vendrán obstáculos y tal vez sufrimiento. Pero ¿y qué si Dios va contigo? ¿Y qué si Dios te ha prometido que Él va delante de ti? No sabemos si vas a experimentar otras cosas, pero lo que sí sé es que vas a alcanzar alturas que pensabas que estaban más allá de ti. Vas a experimentar cosas extraordinarias. Dice en Jeremías 33:3, cosas ocultas que nunca has visto y no conoces. Por eso tenemos que avanzar en esa dirección, no podemos quedarnos ahí. Y quiero que sepan que el significado de la valentía puede definirse como no rendirse. Nada más no rendirnos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que sigamos adelante, que nos esforcemos, que vayamos adelante. Y quiero terminar con el punto 3. Y el punto 3 dice que necesitamos la palabra de Dios en mano. Necesitamos la palabra de Dios en mano. Ahí en el texto dice, la segunda vez que le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vemos ahorita que por 2 veces Dios le sugirió a Moisés que sea esforzado y valiente. En 2 ocasiones ya lo hizo Dios con Moisés. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y además le dijo algo de suma importancia en el versículo 8. Le dijo esto, dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? ¿De cuál libro estaba hablando? De los 5 primeros libros, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. La instrucción era clara para Josué. Era clara. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sí? Ya tenía una instrucción muy precisa. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que Dios le estaba diciendo a Josué aquí, todas las batallas que enfrentes las vas a ganar si tú haces conforme a la instrucción. Todas las peleas que tengas las vas a ganar si vas de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice Dios hoy a nosotros? Nos dice exactamente lo mismo que a Josué. Esta palabra es para nosotros hoy. Si nosotros estamos dispuestos a pelear, hermanos, hagámoslo bajo la instrucción de la palabra de Dios, bajo la instrucción precisa. El libro de la ley se menciona por primera vez en este texto. Y en aquel tiempo no había revelación de nada, ¿verdad? La única revelación eran estos 5 libros que tenían ahí. Y para poder ellos entrar a la tierra prometida, deberían de entender una instrucción muy precisa. Esa instrucción, ¿en dónde estaba? En la escritura, en esos 5 libros que estaban ahí escritos. ¿Sí? Ahí estaba la instrucción para poder poseer lo que Dios les había dado, todo Canaán. Ahí estaba la forma, la guía, el protocolo, el proceso que tenían que seguir para poder adueñarse de esa promesa. ¿Sí? Ellos no debían apartarse de aquellas instrucciones de la palabra escrita. ¿Sí? Debían meditar en ellas y cumplirlas. Y ahora viene la tercera vez que Dios le dice estas palabras para que se esfuerce y sea valiente. Y ahora, hermanos, en esta palabra le ordena, ya no es una sugerencia ni una palabra de ánimo. Ahora en esta tercera vez le dice, mira, ¿qué le dice? Que te mando que te esfuerces. Ahora ya le está dando una orden a Josué Dios. Le está diciendo, hey, te ordeno, te mando que te seas valiente y que seas esforzado. Y que no desmayes, no temas ni desmayes.
Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa palabra, ¿no? Ahora Dios nos habla a nosotros y nos dice, hey, yo los mando a todos ustedes que están aquí hoy, a que se esfuercen y sean valientes, a que no teman ni desmayen. Porque yo, Jehová, su Dios, dice, voy con ustedes a donde quiera que vayan. Esto es lo que Dios nos dice hoy. Y Josué debía tomar esta palabra de Dios. Él debería adueñarse de ella. Y debería de tomar la palabra de Dios en una mano y la espada en otra, para poder ir a pelear. Nosotros tenemos que también hacer lo mismo. Tenemos que tomar la palabra de Dios en nuestro corazón y lo que vayamos a hacer en la otra mano. Porque entonces dice que vamos a prosperar nuestro camino. Y dice que a donde quiera que vayamos, Dios va a ir con nosotros. Debemos esforzarnos y ser valientes nosotros, como Israel. Nosotros debemos esforzarnos y ser valientes también. Tenemos que poner en marcha nuestras vidas por medio de la fe. No podemos quedarnos ahí en el mismo lugar en el que estamos, en la misma condición espiritual. No podemos quedarnos. Hoy, la condición espiritual que tenemos ahorita tiene que ser mejor al salir de aquí. Tiene que ser mejor. Cada vez tenemos que ir avanzando en eso. Tenemos que ir incrementando nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios. Hermanos, sin la guía de la palabra de Dios en este caminar en la vida, nosotros, escuchen, se convierte en un deambular, en un caminar sin rumbo. Nosotros necesitamos la dirección de la palabra de Dios para pasar en este lugar, en esta tierra, para poder ir con dirección y para ser luz a las personas que están en oscuridad, espiritualmente hablando. Tenemos que tomar la palabra de Dios e ir. Hay la tercera vez que Dios le dijo a Josué, mira que te mando. Y esto me hace pensar que hace poco estaba platicando con un amigo que es cristiano. Y este hombre me decía que estaba pasando por una situación financiera difícil. Yo creo que muchos de nosotros estamos pasando eso ahorita, ¿verdad? Una situación difícil, una financiera. Y yo creo que en muchas de las cosas, a veces nosotros tratamos de darle ánimo a las personas o decirles un pasaje de la Biblia. Lo que se me ocurrió a mí fue decirle un pasaje más o menos ahí que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que haga, nos falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero la respuesta de este hombre fue, bueno, y sí, pero no lo veo. O sea, ¿dónde está la práctica? No lo veo. O sea, yo puedo decir a Dios, yo sé que esa promesa está bonita y que Él va a suplir todo, pero ¿cómo le hago? Ahorita no veo que esté supliendo. Y realmente pues nosotros tenemos que entender que toda promesa tiene una acción, ¿verdad? Toda promesa debe de tener una acción, ¿verdad? ¿Cuántas veces al leer las promesas de la palabra de Dios nos hemos sentido igual que este hombre? Muchas veces. Yo creo que muchas veces nos hemos sentido. Sabemos que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de su promesa. Pero, ¿qué sucede en el momento cuando estamos en una situación así, como este hombre, una situación financiera, y no vemos el resultado de Dios? ¿Qué pasa cuando pasa eso? Muchos de nosotros cuando estamos pasando una situación así no le creemos a Dios, porque estamos afligidos, porque nuestra mente está pensando en otra cosa. Pero es ahí donde tenemos que confiar, es ahí donde tenemos que decirle a Dios, soy incrédulo, quita mi incredulidad, pero quiero ver tu mano aquí, en esta prueba. Quiero ver que me estás proveyendo tú, quiero saber que estás conmigo. Pero tenemos que preguntarle, tenemos que ir a Él, tenemos que decirle. ¿Puedes confiar plenamente en sus promesas? O como dijo mi amigo, ¿dónde está el cumplimiento de esa promesa? Porque en mi vida no lo veo que se cumple, decía este hombre. Bueno, muchas de las promesas de Dios están condicionadas. Muchas promesas. Y miren, les voy a decir una de las promesas que están más condicionadas, que siempre vemos y que todos nos peleamos y estamos muchos en contra de esto. Malaquías 3:10, ¿qué dice? Traer todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Dice, y pruébenme ahora en esto. Dice, y hay alimento en mi casa, pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no, dice, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es la promesa de Dios. ¿Sí? A veces quisiéramos tomar solo la segunda parte del texto, nosotros. ¿Sí? A veces nada más quisiéramos tomar y no la primera. La primera no nos conviene, la segunda sí, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros?
No estamos en condiciones, escuchen esto, no estamos en condiciones de pedirle a Dios que nos abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde nuestras vidas cuando le somos infieles en los diezmos. Muchas de las promesas de Dios están condicionadas. ¿Queremos la paz y el descanso de Dios? Busca a Dios en la intimidad. Ora a Dios, lee su palabra y Él te va a dar descanso, el descanso que tu alma necesita. ¿Quieres que Dios abra las ventanas y seas bendecido y mucha bendición en tu vida? Bueno, cúmplele lo más básico, traer los diezmos a Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que muchas cosas tenemos que hacerlas nosotros. Para que se cumpla en nuestra vida tenemos que ir y pelear por ellas. Muchas cosas. Dios prometió a Josué que Él estaría con él si cumplía con las dos cosas. Primera, que guardara su palabra y que fuera esforzado y valiente. Dijo, esfuérzate y sea valiente. Y dijo, y toda esta palabra, como les decía ahorita, mira que te mandes fuerzas y seas valiente, no desmayes ni temas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué tenía que hacer dos cosas, tenía que escuchar la palabra de Dios y tenía que ser esforzado y valiente, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para que las promesas se cumplan? En este caminar, fíjense, de conquista, de nosotros ir conquistando las promesas de Dios, debemos de llevar la palabra en mano también. Debemos de llevar la Biblia en nuestro corazón, ¿verdad? No estoy hablando de una forma literal, la Biblia en la mano. Estoy hablando de tenerla en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos que ponerla en prioridad y tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado, los talentos, los dones en la otra mano para ir por ellas, pelearlas. Este caminar de conquistar las promesas de Dios, debemos de llevar la palabra en mano. Pero ¿por qué a veces renegamos de Dios? ¿Por qué a veces renegamos de Dios? Para tomar lo que es nuestro, escuchen esto, debemos pelear por eso, con la guía y la dirección adecuada. No podemos estar pidiendo consejo al mundo o confiando en nuestra prudencia, porque nuestro deber es siempre consultar a Dios, preguntarle al Señor, ¿qué sigue, Señor, ahora? ¿Con qué continuamos? E ir por las promesas. Tenemos que hacer esto nosotros, no podemos pedirle consejo al mundo, pedirle consejo a cualquier persona, tenemos que pedirle consejo a Dios, guía y dirección para seguir avanzando. Cuando Dios le dijo a Josué, ve a pelear, esfuérzate y sea valiente, pero le dio una instrucción. Y a nosotros también Dios nos da la instrucción, tenemos que pelear. Hermanos, por ejemplo, es como jugar un partido de fútbol. Sí, yo creo que a muchos de nosotros nos gusta el partido de fútbol, ¿verdad? Es como por decir, tenemos que jugar un partido de fútbol y no vamos a ganar si no cumplimos dos requisitos. Tenemos que cumplir dos requisitos. Primero requisito, tenemos que ser esforzados y valientes para salir a jugar. Y el segundo requisito, debemos jugar bajo las instrucciones del director técnico. Si no, vamos a perder. Tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que ser esforzados y valientes y recibir la instrucción. Si no, no vamos a ganar. Podemos ser esforzados y valientes, pero sin recibir una instrucción no lo haríamos bien y perderíamos. Por eso Josué Dios le dijo a Josué, mira Josué, mira que te mando, que te esfuerces. Ya no te sugiero, ya te ordeno que te esfuerces y seas valiente. Y hoy Dios nos está ordenando a nosotros ser esforzados y ser valientes. Concluyo con esto. Dice así, Dios nos está mandando a que seamos esforzados y valientes. Y para que todo lo que hagamos nos salga bien, debemos de tener una relación con Cristo en su palabra. El mismo Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad, nos va a dar la guía que necesitamos y nos va a ayudar a recuperar lo que por herencia Dios nos ha prometido. Hermanos, no hay nada en este mundo que no esté fuera del control de Dios. Todo es de Él y por Él y para Él. Así que nosotros somos sus hijos y Él siempre va a estar con nosotros. Ahí en Mateo 5:5, con esta termino, dice, bienaventurados los mansos. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, ¿cómo? Por heredad. Todo es nuestro. Somos hijos del Creador, hijos del Dueño. Pero tenemos que hacerlo
realidad. Vamos a orar y agradecerle a Dios por este tiempo. Dios, Padre, quiero agradecerte por este tiempo, Señor, que tú nos permites escuchar tu palabra, escuchar tu voz y decirte gracias, Dios. Gracias porque hoy entendemos que para poder tomar tus palabras, tus promesas, Señor, tenemos que ir a buscarlas. Tenemos que adueñarnos de cada una de ellas, Señor. Tenemos que pelear como peleó Josué por la tierra, Dios. Quiero agradecerte profundamente por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido que tú pongas en su corazón el que sean esforzados y sean valientes, Señor, en todo lo que se propongan hacer. Que el consejo y la dirección, cuando la necesiten, vayan a ti, Dios. Que no pidan consejo en el mundo, que no pidan consejo con alguien que no te tema, Dios. Que te pidan consejo a ti, Dios. Para poder avanzar en este mundo necesitamos tu guía, necesitamos tu espíritu y te necesitamos a ti, Señor. Así que bendícenos, Padre, como iglesia, bendícenos como hijos tuyos. Danos la fortaleza, Señor. Incrementa nuestra fe. Y si hay incredulidad en nosotros, quítala, Señor. Así que gracias te damos y te pedimos, Señor, que nos sigas levantando si estamos caídos. Y que si estamos de pie, nos muevas para ir avanzando, Señor. Impúlsanos. Danos tu palabra. Háblanos y llénanos de ti, Señor. En esta noche, en esta tarde nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos que sigas bendiciéndonos, sigas trabajando con nuestras vidas y sigas también dándonos esa dirección, Señor, que necesitamos. A ti sea toda la gloria, Padre, y la honra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.